Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 5 de abril del año 2018. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Los discípulos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Todavía estaban hablando de esto cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Atónitos y llenos de temor, creían ver un espíritu. Pero Jesús les preguntó: ¿por qué están turbados y se les presentan estas dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró sus manos y sus pies. Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer, pero Jesús les preguntó: ¿tienen aquí algo para comer? Ellos le presentaron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y lo comió delante de todos. Después les dijo: cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las escrituras. Y añadió: así estaba escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día. Y comenzando por Jerusalén, en su nombre, debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Ustedes son testigos de todo esto. ¿Qué testimonio? ¿Qué testigos? ¿Qué están viendo los testigos de Jesús? Habíamos visto ayer los caminantes de Emaús. Se les había aparecido el Señor resucitado en la partición del pan. Ahí lo habían reconocido, se había aparecido antes, en el camino, caminando junto con ellos, rumbo al pueblito de Emaús. Cuando llegaron y Jesús partió el pan luego de hacer la bendición, ahí reconocieron que se trataba de Jesús. Claro, cuando se abalanzaron sobre él, Jesús se fue, desapareció. Pero ahí lo vieron resucitado. Fueron a Jerusalén inmediatamente a comentar con los apóstoles y el resto de los discípulos, que también estaban reunidos porque tenían noticias a propósito de la resurrección del Señor. Y estaban comentando estas cosas cuando ¿quién aparece delante de ellos? ¿Quién aparece? El Señor resucitado. Ahí estaba. Paz a vosotros. Trae la paz. ¿Cómo lo mirarían? Acá tenemos el relato de Lucas. Mira, ¿cómo lo miraría usted de pronto? Si usted había sido testigo de la manera en que había sido muerto el Señor, crucificado, golpeado, con una corona de espinas, lanceado, en fin, transformado prácticamente en una ruina humana. ¿Podía creer que el que estaba ahí, saludando, lleno de vida, la vida misma delante de ustedes, era el Señor? Estaba el Señor. Claro, los discípulos de Jesús no podían creer lo que estaban viendo. Y que son esas cosas que usted las ve y no las cree realmente. Y claro, Jesús se da cuenta de todo esto. Aparte, esta visión que tienen, esto que Jesús muestra y se muestra a ellos, es absolutamente novedoso, es inédito. Y entonces, viendo el asombro,
Estaba mezclada la alegría con el asombro, pero claro, acá el asombro, perdón, hermano, superaba toda posibilidad de definición. ¿Por qué me están mirando así?, les dice Jesús. Miren, miren que un espíritu, claro, lo miraba como si fuera una aparición, un fantasma, un espíritu. Un espíritu no tiene carne, no tiene huesos como tengo yo. Miren, vean, toquen mis manos y mis pies, soy yo. Sí, era él, era Jesús, estaba ahí, estaba el resucitado. Y los discípulos, claro, seguían en esa actitud, ¿no es cierto? Pero, claro, a medida que las demostraciones por parte de nuestro Señor iban creciendo, tenían ya la prueba inequívoca, indubitable de la resurrección del Señor, de la plena resurrección. No es un espíritu, hermanos, ahí está el resucitado. Y ahí, claro, Jesús vuelve a recordarle todas aquellas cosas que cuando estaba con ellos les enseñaba, les decía. La escritura, la palabra de Dios que de él hablaba, Moisés, los profetas, los salmos, todos referidos a Jesús, todos referidos al Mesías, a la gran esperanza de Israel, que en definitiva era la gran esperanza de toda la humanidad, de la vida para toda la humanidad. Y había venido, y había cumplido, y había pagado con su sangre, con su vida, el precio de la redención del género humano. Estaba ahí el que nos amó hasta dar la vida por todos, y estaba resucitado, estaba plenamente resucitado. Decimos sí, en cuerpo y alma, no solamente la resurrección del alma, hermanos, la resurrección del cuerpo, la plenitud del cuerpo, cuerpo, alma, espíritu. Todo el ser estaba ahí en Jesús. Y se asombraba a los discípulos, y algo más agregó entonces Jesús. ¿Tienen algo para comer aquí? Bueno, le presentaron los discípulos un pedazo de pescado asado, comió delante de ellos, comió y bebió delante de ellos. Ahora, más prueba que esta, no, claro está que los discípulos no pedían más pruebas, ¿no? Lo que Jesús quería, sí, que quedara establecido, realmente fijado en la mente ungida de ellos, es la realidad de la resurrección. Porque, hermanos, la resurrección es la base de la fe cristiana. Y si decimos la base de la fe cristiana, decimos la base de la fe en la vida, la base de la vida. Ese principio misterioso, ese principio que es la base y el ser de todo lo existente, el fundamento de todo lo existente, estaba ahí. Toquen, vean mis manos, miren mis pies, yo soy. Estaba. Y es la esperanza grande que tenemos hasta el día de hoy, y por los siglos de los siglos, todos los seres humanos. La resurrección es lo que establecemos muchas veces, más que establecerlo, decimos en el credo, hermanos, creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Y es lo que creemos. Es lo que aprendimos del Señor, es lo que el Señor nos enseñó. Y haríamos una recomendación, no dejemos, hermanos, de acudir a la Escritura, no dejemos de leer sistemáticamente, como una lectura cotidiana, como el alimento que usted precisa todos los días para mantener la salud corporal, la salud biológica. No deja de alimentarse con la palabra del Señor, con la Eucaristía, con el cuerpo y la sangre de aquel que puso su carne y su sangre para que usted tenga ahora la vida. Acuda a la Escritura, hágalo bajo oración siempre. Del Señor hablan, del Mesías nos habla. ¿Qué te parece, Patricia? Mira, Miguel, hacías una pregunta que si nosotros viéramos a nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál sería nuestra actitud? Y pienso que estaríamos atónitos, sin palabras. Y el Señor en su infinito amor y conociéndonos, ¿qué es lo que va haciendo? Nos va demostrando a cada momento de que Él está vivo.
Muchas veces nosotros no estamos atentos a esas señales del Señor resucitado y quizás por negligencia de uno no se da cuenta de que si el Señor resucitó, como diría San Pablo, todo lo podemos en aquel que me ama. Pienso que tenemos que estar bien atentos nosotros que nos llamamos cristianos, que creemos, como bien decías tú, el credo nos dice, creo en la resurrección de los muertos, en la resurrección de la carne. Estar atentos a esas manifestaciones del Señor resucitado para actuar, para vivir conforme Él quiere. Sin duda, Patricia. Vivir de acuerdo a lo que Él nos enseñó. Esa es la norma, esa es la conducta, esa es la fe, esa es la base y fundamento de vida. Hagámoslo. Recordemos las palabras de la Virgen. Hagan como Él les dice. Qué sencillo que es, ¿no? Y lo podemos hacer estando unidos a Él. Él nos comunica el poder hacer lo que se debe querer. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de fe, tu espíritu de vida, tu espíritu de resurrección, tu espíritu, Señor, de alegría y de gozo inefable y eterno. Lo pedimos en tu nombre, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.